En Génesis 37:1. Génesis 37:1. ¿Sí? Como dije, es un tema que se habla mucho en muchas iglesias. Generalmente este tema siempre es para los jóvenes, pero hace falta hablar de ese tema también tanto como para los jóvenes, para los adultos, porque en todo momento pasamos procesos, en todo momento. Podemos ser muy chiquititos, podemos ser muy, no sé, pues adolescentes, espera adolescentes, pero el proceso siempre va a estar en nuestras vidas. Y es donde Dios nos habla a través del proceso. Así que vamos a leer Génesis 37:1, dice: habitó a Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y así leemos al tiro el 37:2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba a José a su padre la mala forma de ellos. Amén. Ya más o menos sabe más o menos dónde vamos o no vamos. Yo cuando predico me gusta interactuar, así que si les voy preguntando, todos contestan. Nada de que aquí la vergüenza se fue la vergüenza. Así que me gusta ahí, cuando yo predico, interactuar con los hermanos. Es bonito eso, porque activa y todos aprendemos a su manera y a mi manera. ¿Me entienden? Aquí vamos a hacer un spoiler grande, ¿eh? Ya, de lo que se va a venir, de lo que se va a venir más adelante con los niños. Es un spoiler grande. Ahí después se van a dar cuenta. Voy a hablar más, ¿ya? Bueno, todos conocen la historia de José, ¿cierto? José, hijo de Jacob, ¿ya? Era el menor de sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Mire, muy bien, Aarón, muy bien. Tenían 12 hijos y él era el menor de sus hijos. Todavía no estaba Benjamín, ¿ya? Por eso contamos a José como el menor de todos sus hijos, ¿ya? José era un chico humilde, era un chico que era apasionado por Dios, ¿ya? Una pasión por José de adorar en todo momento era maravillosa. Y José era tan amado por Jacob que sus hermanos le tenían envidia, ¿cierto? Se saben de memoria la historia de los chiquillos. Muy bien. Vengan a predicar, acompáñenme. No sé. Entró envidia en sus hermanos. Y eso acabó en una situación que a lo mejor hoy en día no debería pasar. No sé si ha pasado, no lo sé. No debería pasar esa situación. Pero entró el espíritu de envidia. Durante ese momento de familia, ¿ya? De paternidad de Jacob, una vez cuando estamos en el proceso, el diablo te entra ahí como te dice: oye, quédate quieto, no sigáis, no camines. Él no camina, y ahí va la envidia. Él no camina, él, no sé, tiene todo y tú no tenés nada, pero no sigas en el proceso, no sigas caminando y no sigas en el camino de que Dios te quiere llevar. Eso te hace el Satanás, te dice eso. Esa es la envidia. Mi hermano, si tú entras en la envidia, créeme que no llegas a ninguna parte. Ese espíritu es tremendo. ¿Y cómo se sale ese espíritu? ¿Y cómo no entra? Con oración e intimidad con Dios. ¿Cierto? ¿Cuánto dicen amén? Así que, volviendo al tema, sus hermanos con rabia actuaron y ¿qué hicieron los hermanos? Lo arrojaron a un pozo. No lo asesinaron, lo arrojaron a un pozo. Vamos a hacer breve la historia, no la vamos a contar todas porque después va a haber algo ahí, la van a saber, ¿ya? Lo arrojaron a un pozo, ¿ya? Y ellos tenían remordimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrojamos? No hagamos esas cosas, saquémoslo. Y otros decían: no, pero matémoslo.
para que vean la envidia a qué grado puede llegar. Matémoslos. Y ahí uno dijo, no. Y justo iban pasando unos vendedores. Y aquí dice, en Génesis 37, 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos, a José de la cisterna, y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron porque no lo quisieron matar, ¿me entienden? Pero aún así, esto es tremendo. Estuvo el espíritu de la envidia y también mintieron. Llegaron a casa y le dijeron, Jacob, papá, no sé cómo le habrán dicho, padre. Atacaron a José unos lobos y le mostraron la túnica llena de sangre. O sea, si se dan cuenta, durante el proceso, ¿ya? Porque esto el proceso no es tanto de José como de los hermanos, es de la familia entera, si se dan cuenta. Entonces, dentro de esa familia de Jacob entraron 3 espíritus, que es la envidia, la mentira, ¿y cuál otro más si me pueden ayudar? A ver. ¿Cómo? Amor al dinero. Lo vendieron por 20 piezas de plata. En esa época era genial para ellos, ¿me entienden? Y dieron 3 espíritus durante ese proceso. Y ni siquiera estamos hablando de todo el proceso, estamos hablando del inicio del proceso. Ellos cayeron al tiro. ¿Y por qué cayeron? Porque no estaban derechos, no estaban firmes. La madurez que ellos tenían en esa época era baja, o sea, eran inmaduros total. Y por eso entró la envidia, el amor al dinero, la mentira. ¿Y cuál más? El amor al dinero, la envidia, la mentira ahí. ¿Otro más? No, pero otro más si pueden escuchar de lo que estamos hablando, si pueden ir lanzando ideas. A ver, otro más. Preferencia puede ser. Participan más los niños que los adultos. No, y entraron 3 espíritus que atacaron al principio del proceso. Y por eso, hermanos, si no estamos firmes, no estamos en oración, en intimidad con Dios, créeme que esos 3 espíritus pueden llegar en ese proceso. Bueno, esta prédica tiene como nombre, ¿ya?, el camino al propósito, ¿ya? Para los que están apuntando, están tomando apuntes, están grabando, ahí saludamos a los que están también, o los que van a estar en YouTube viendo la prédica. Esta prédica se llama el camino al propósito, ¿ya? Bueno, Jacob durante el tiempo pasó por el desierto. Otro hombre de Dios que pasa por el desierto. Pasó por el desierto y ustedes saben la pena que él tenía siendo arrastrado kilómetros y kilómetros durante el desierto, que sus hermanos lo habían vendido. Tremendo. Bueno, él llega a Egipto y bueno, lo venden a Potifar. Potifar lo compra. Potifar era el general del ejército del faraón. Lo compra y él, saben que él halló tanta gracia en José, que él era único, que toda su casa, todos los bienes de él, se los dejó a cargo de él. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque él tenía algo que no todos tenían. Y es ahí cuando me acuerdo cuando Julio hablaba hace como 2 semanas, 3 semanas atrás, predicaba, le hablaba del testimonio. Y hablábamos, todos los jóvenes, y decíamos, se han dado cuenta de que cuando tú conversas con un amigo, en el supermercado, en el colegio, en cualquier parte, siempre está esa pregunta, oye, tú eres diferente. ¿Se han dado cuenta? Oye, tú eres diferente, no eres igual a las otras personas. Tienes algo especial. ¿Le han hecho esa pregunta? Si le han hecho esa pregunta es porque están bien. Van por un buen camino. Si no le han hecho esa pregunta, no estamos bien. Pero le han hecho esa pregunta, ¿cierto?
Oye, tú sabes que tú tienes algo diferente. No eres igual a otras personas que conozco. ¿Y por qué es eso? Porque obra el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahí cuando se cumple la palabra de Dios dice que seamos sal, luz y sal en la tierra. ¿Cierto? En Mateo 5:13 dice que seamos luz y sal en la tierra. Y es ahí cuando tú le dices, o sea, cuando te dicen, oye, tienes algo especial, tú ahí tienes que sacar pecho paloma. Y digo, es que yo tengo el Espíritu de Dios. Y Él me mandó a hacer luz y sal en la tierra. Así le tienes que responder, con firmeza, porque los hijos de Dios tienen una autoridad tremenda que ha sido dada del Padre. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy día. Dios te va a hablar a tu vida. Ya. No estamos por estar. Las personas que están en este lugar, en este preciso momento, llegaron porque Dios tenía preparado la palabra de Dios para tu vida. Esta palabra es para tu vida. Y si llegaste en este preciso momento es porque Dios te va a hablar hoy día. Amén. Pásanos, chiquillo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Se siente la presencia de Dios. Bueno, durante ese proceso, ya, José estaba en la casa de Potifar. Y nuevamente la tentación, nuevamente el diablo ahí añadiendo poniéndole la cola, como decís, ¿me entienden? Y ahí la esposa de Potifar empezó a tentar a José, empezó a seducirlo. Pero José era tan íntegro, era humilde, era un hombre de Dios, que él se alejó de esa mujer y huyó. Créeme que en el ahora muy pocas personas harían eso. Muy pocas personas harían eso. Que te pongan a una mujer, a un hombre frente tuyo. Muy pocas personas van a decir no. El que esté el Espíritu de Dios en esa persona, él va a decir no, yo tengo esposa, tengo novia. Mira, Luis, tengo novia. Y se sale, ¿me entiendes? Le damos gracias a Dios que nos haga la iglesia. Yo creo que hay personas que tienen el Espíritu de Dios y no va a pasar nunca eso. ¿Cierto? Mientras pasaba ese proceso, José se arrancaba y la esposa le rasgó toda su vestidura. Y bueno, ella fue corriendo a Potifar y le dijo que le había José atacado. Y bueno, Potifar le escribió a su esposa, obviamente. Alguna vez el hombre somos tan ciegos. Le escribió a su esposa y lo encerró en la cárcel. Aquí José, yo sacando el cálculo más o menos de cuánto tiempo estuvo José, tuvo mucho tiempo en la cárcel. ¿Alguien sabe el tiempo que tuvo José en la cárcel? David, en la cárcel, ¿cuánto tiempo tuvo en la cárcel? Si se dan cuenta, no es poquito tiempo estar en la cárcel injustamente. Pero Dios tenía que obrar en José en ese lugar. Alguna vez Dios te dice o te prepara que, no sé, te manda a diferentes partes donde tú a lo mejor nunca has ido, o es algo nuevo para ti, y dices, pero aquí tengo que hacer las cosas, aquí tengo que tocar la guitarra.
Y Dios obró en él una cárcel. Y en esos tiempos la cárcel, créeme que no son como las que están ahora. Eran 2 años, exacto. 2 años están acá. ¿Me entiendes? Pero Dios tenía que obrar en él en la cárcel. Algunas veces nosotros somos regodiones. Hoy saben que yo no voy a ir a esa iglesia a ministrar porque son feas. O no sé, de madera. O yo no voy a predicar porque no me van a dar. Bueno, ahora algunos pastores. Yo no voy a predicar porque no me van a dar la ofrenda. ¿Cierto? Pero Dios obra en lugares que uno ni siquiera piensa. ¿Cierto? Y Dios obró en la cárcel. Ese fue el proceso. Ahí fue el lugar donde Dios tenía que abrirle los ojos a José. Dios en total le venía abriendo los ojos desde el principio. Si nos devolvemos la historia en Génesis, al principio de Génesis 37 dice que José tuvo 2 sueños. ¿Alguien sabe los sueños de José? Aquí mi señorita. Sí. Amén. Así es. Así es. Muy bien. Un aplauso para la hija de hermano Mauri. Muy bien. Claro, eso fue un sueño. ¿Y el otro sueño, alguien se lo sabe el otro? No, pues esos son del faraón, po. Nos fuimos al futuro. ¿Cuál es el otro? ¿Quién sabe? ¿No? Sí. Había soñado con las espigas. Las espigas de trigo se inclinaban y una se mantenía de pie. Dios ya le estaba revelando lo que iba a pasar en el futuro. Pero en ese momento José no sabía nada. José no se imaginaba la grandeza que Dios tenía en él. ¿Me entienden? Entonces es algo tremendo. José está ahí pasando el proceso en la cárcel y conoce a 2 hombres donde también tenían sus sueños. Y ahí José se los pudo revelar. ¿Ya? José tenía algo tan bonito de parte de Dios, era un don de Dios, que él revelaba los sueños. Hoy en día hay personas que hacen eso también. Yo conozco personas que han revelado sueños y es algo bonito, es un don maravilloso de parte de Dios. Bienvenida. Es un don maravilloso de parte de Dios. José estaba orando ahí y ayudó a los 2 hombres a revelar ese sueño. Era un sueño que atormentaba a esos 2 hombres. Lo reveló, pasó lo que pasó. Un hombre le cortaron la cabeza y el otro hombre salió de la cárcel a servirle a Faraón. Pero José seguía en la cárcel, po. Se habían ido. Bueno, uno se fue no sé para dónde, no sé si se fue para arriba o para abajo, pero se fue y el otro se fue al palacio. Pero José seguía ahí, seguía tratando con Dios. Yo una vez vi una película animada, yo creo que a lo mejor muchos lo han visto, que es de José. ¿Sí? Es de José. Y cuando estaba en el proceso de la cárcel, él levantaba un árbol que estaba caído. Había un árbol caído, seco, totalmente seco. Y Dios le dijo que tenía que levantarlo. Y ahí empezó a tratar con el árbol. Mientras recordaba lo que había pasado con sus hermanos que lo vendieron. Se acordaba de los brazos de Jacob cuando lo abrazaba. Todo eso. Y el árbol estaba seco. Estaba totalmente seco. Y de a poquito, cuando iba recordando el proceso que había pasado con sus hermanos, lo empezó a levantar. Y de un árbol seco pasó a un árbol grande, verde.
Y eso es tremendo, tiene un significado maravilloso. Es cuando Dios te poda y te deja todo lo bueno. ¿Entienden? Algunas veces nosotros, cuando estamos en ese proceso, ya pasamos ese proceso, estamos en esa etapa, cuando estamos llorando, estás en tu cama y estás tirado y ya no sabes qué hacer, y tú le dices a Dios, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué me eliges a mí? Me están matando. Más de alguno he vivido eso. Me están matando. ¿Por qué, Dios? Si yo te sirvo, voy todos los domingos a la iglesia. O yo oro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces eso a mí? Porque uno se va en contra de Dios, po. Cuando están durante ese proceso se va en contra de Dios y le reclamas a Dios, le dices, ¿por qué a mí? Y Dios, ¿sabe lo que te dice? Te dice, lo que yo hago, te saco todo lo malo, te voy podando. Te saco lo malo y te dejo lo bueno. Para que sigas dando fruto. ¿Cuánto creen eso? Él te saca lo malo, todo eso que a lo mejor no sirve, lo que no sirve, y te deja ese fruto que sirve. Y ese fruto viene de parte de Dios. Entonces, eso es lo que revelaba esa escena. A lo mejor era para niños. Yo lo veía, todavía la veo. Porque son bonitas esas historias. Entonces, revelaba eso. Que Dios en el momento de la prueba te poda y deja florecer ese árbol. Para que dé frutos. Bonito. Maravilloso. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te está podando. En el momento de la prueba, Dios te está podando. En ese momento, José lo estaban podando. Un jardinero. Dios era el jardinero, José era el árbol. Estaba podando. Para dejar todo ese árbol con esa corteza dura, firme, y para lo que él venía más adelante. Ahí la vamos a contar. Todavía no, falta todavía. Bueno, pasaba ese proceso y era algo tremendo, Después, con los años que él estuvo en la cárcel, Faraón, ahora sí, hermano Luis, Faraón tuvo 2 sueños de las vacas flacas. Sí, eso mismo. Bien, Pastor Ángel. Eso. Tuvo 2 sueños Faraón que lo atormentaban. Faraón fue a diferentes partes, mandó a llamar magos, siervos, ¿cómo se llaman esas personas que están? Hechiceros, y los que, servidores, para que pudieran interpretar ese sueño. Dios no lo quiso así y no lo pudieron hacer. ¿Ya? Y se acuerdan que habían 2 hombres con él en la cárcel, ¿cierto? Estaba el copero con él, y cuando lo sacaron de la cárcel, el copero estaba al lado de Faraón. Y él le comentaba la historia, le decía, ¿sabes que tengo estos 2 sueños, me atormentan? Y justo el copero lo escuchó, y metió su cuchara y dijo, yo conozco un hombre que te puede regalar el sueño. Y ahí cuando llamaron a José. Bueno, llamaron a José. Antes que le cuente los sueños, también yo antiguamente vi una serie, o no sé si era una serie, no me acuerdo, que mostraban a José, ¿ya? Y cuando él se mostraba cara a cara con Faraón, él nunca bajó su mirada, nunca se inclinó.
Y con el faraón se tenían que inclinar todos, porque era el faraón. Si tú no te inclinabas en ese tiempo, te podían matar. Te podían matar. No era menos. No eran que te iban a encarcelar, no. Tú no te inclinabas en ese tiempo de faraón, el faraón te mandaba a matar. Y José, firme, hijo de Dios, no se inclinaba. Pero eso que él tenía le reflejó a Faraón que había un hombre íntegro. Y ahí él le contó el sueño y le reveló ese sueño. Que venían 7 años, 7 o 6, 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. El faraón dijo: este hombre, al no inclinarse delante de mí, es porque me va a decir la verdad. Si se hubiera inclinado, toda esta historia a lo mejor no te la hubiera estado contando. Pero Dios hace eso. Como es el rompecabezas y arma de a poquito. Y bueno, Faraón le demostró gracia a José, que tenía una gracia de Dios. Que aquí, cuando estamos ya finalizando el proceso de José, lo llama y le dice: ¿acaso encontraremos a otro hombre con tanta sabiduría y que esté el Espíritu de Dios en él? Y lo nombra gobernador. La casa que antiguamente tenía a cargo, que era la casa de Potifar, ahora ya no era la casa de Potifar, era todo Egipto. Todo Egipto estaba a cargo de él. El único más grande era Faraón en Egipto. Estamos hablando. No era Dios. Dios siempre ha sido más grande. Pero Egipto, o sea, en Egipto Faraón era el único que estaba arriba de José. Un simple esclavo, un simple hebreo que estuvo en la cárcel, que fue vendido, estuvo en un hoyo llorando, pasó por el desierto. A lo mejor quizás cómo pasó el desierto, a lo mejor lo arrastraron, quizás qué vivió. Él, un simple hombre, fue nombrado gobernador de Egipto. Ustedes se ven el grado de eso. Es como si a mí me nombraran presidente de Chile. Un cabro que está predicándole ahora a ustedes y que toca la guitarra. Maravilloso. Todo lo que tuvo que pasar para que llegara ese día y fuera nombrado gobernador y Dios obrara en eso. Pero eso no era el propósito de José. No se equivoque. El propósito de José no era que sea gobernador y llegue hasta ahí. No. El propósito de Dios con José era que llegara a ese lugar para que pudiera alimentar a Egipto y salvar a Egipto y también a los pueblos que estaban alrededores. Ese era el trabajo de José. Por eso lo preparó y pasó todo ese proceso y lo dejó en la cima para alimentar no tan solo a Egipto, a los pueblos alrededor y al pueblo de su padre. ¿Cierto? Algunas veces pasamos ese proceso y preguntamos a Dios, ¿por qué no hace con nosotros? ¿Por qué si nosotros vamos los domingos a la iglesia, si nosotros nos conectamos a los estudios bíblicos, nosotros no estamos los días lunes en la oración, estamos, no sé, en los viernes en los ensayos, los sábados los jóvenes? ¿Por qué a mí si yo siempre te sirvo? Y es porque Dios siempre quiere hacer grandes cosas contigo y contigo está orando. Es necesario pasar el proceso. Si tú no pasas ese proceso, no vas a llegar a lo que Dios quiere hacer contigo.
Y Dios es tan grande que como por ejemplo, cuando los padres acá me entenderán como si fuera padre. pero van a entender. No tengo ni novia, pero voy a ser papá. No, pero para que me puedan entender, cuando el padre sube al niño en la bicicleta y lo empuja, vamos, y va con él, y después lo suelta, el niño se cae, probablemente se va a caer, porque está recién aprendiendo. No creo que a la primera seamos tan buenos como para andar en bicicleta al tiro, no creo. Nos vamos a caer, ¿cierto? ¿Y el padre qué dice? Vamos, te levanta y sigue ahí en el camino. Y eso es lo que hace Dios contigo. Cuando tú estás en el proceso y no sabes qué hacer, y te caes, y pecas, Dios te levanta, te dice, vamos, sigue adelante. Él te anima. Por eso es necesario el proceso. Es necesario caerse. Cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros pecamos, es Dios el que se glorifica. Dios dice, en tu caída yo me glorifico. Por eso cuando tú estás ahí, no sé, tú estás tirado en la cama y estés llorando, o estés solo en tu casa, en tu pieza, y estás llorando y le preguntas a Dios, ¿sabe Dios que no doy más? No sé qué hacer. No lo sé. Pero Dios te ayuda y te levanta. Y tú le dices, pero Dios, yo peco. A lo mejor te pido perdón ahora, pero después en 5 minutos más voy a volver a pecar. Eso pasa. ¿Pasa o no pasa? Puede ser un pecado lo más mínimo, pero va a pasar. ¿Y tú qué haces? Dios, perdóname por los pecados que hice. Pero después de 5 minutos más, pecaste, te caíste. Y Dios te dice, cuando tú que te caes, en ese momento, cuando tú te caes, yo me glorifico. Y siempre me voy a glorificar. Y te voy a levantar para que seas grande. No se confunda, hermano, sí. La idea es no pecar. No se confunda. No porque Dios te perdone 1, 2, 3, 4 veces, es porque tú lo vas a seguir pecando. No. El pecado es algo que Dios te perdona, sí, te perdona. Pero hay un límite. Dios es justo. Hay un límite. Yo siempre le digo a los jóvenes, algunas veces nosotros estamos encerrados en un cuarto. Estamos encerrados en un cuarto con, no sé, con la mejor tele, el mejor Mac, celular, las mejores cosas, que el PlayStation, las mejores cosas. Y la puerta está abierta. Sí, abierta. Y Dios está afuera, te dice, ven, te estoy llamando. Ven. Pasa este proceso conmigo, ven. Pero tú estás cómodo, pecado. Pecando y no va bien, estás jugando ahí, en el cuarto. Pero hay un momento de todos esos pecados que Dios te cierra la puerta. Y es ahí cuando entra el remordimiento. Dices, pero Dios, quiero ir, quiero conocerte. Pero Dios te dice, era tu momento. Te cerré la puerta. Pasó el momento. Eso pasa. Muchas veces pasa. Que Dios nos está llamando. Te llama. Pero tú no le haces caso. Porque estás tan cómodo en el pecado que no quieres abrir los ojos. Y no quieres entender lo que Dios quiere hacer contigo. Y el llamado de Dios. ¿Le ha pasado? Ayer hablaba con un joven y me comentaba algunas cosas y yo le decía, bueno, que
comentaba que estaba orando, pidiéndole la respuesta a Dios. Y yo le decía, algunas veces le pedimos tanta respuesta a Dios, pero Dios te responde, ya te respondió como a 3 preguntas antes. Y tú le seguís preguntando, le seguís preguntando. Dios, ¿será tu voluntad? Y a lo mejor Dios te responde en delante, pero tú, otra vez, Dios, ¿será tu voluntad? Y yo les digo, ¿tú crees que va a bajar un ángel del cielo y te va a decir, sí, hácelo? No. Dios no te va a mandar un ángel en tu cara y te va a decir, hácelo, sí, tiene mi permiso, vaya. No te va a decir eso. Dios te respondió y te está respondiendo el día de hoy. Pero esa respuesta siempre se busca en intimidad. Si tú no la buscas en intimidad, Dios no te va a responder. El proceso es algo necesario, es algo que todos tenemos que pasar. Si no pasamos ese proceso, es como no pasar un puente para llegar al otro lado. Si tú no cruzas el puente, no llegas a donde tú quieres llegar. Moisés pasó años en el desierto con el pueblo para llegar a la tierra prometida. Años donde pasaron pruebas, guerras, para poder llegar a esa tierra. Entonces, ¿es necesario el proceso o no es necesario? Dios te quiere entregar la tierra que te tiene prometida. Dios te quiere usar de una manera sobrenatural. Lo que yo siempre digo y lo que he escuchado también. El otro día me acuerdo que estábamos con el hermano Guillermo, estábamos en la casa y escuchamos la prédica del pastoral. Para Dios es sobrenatural, o sea, para nosotros es sobrenatural, pero para Dios es natural. Y Dios te quiere usar en lo sobrenatural, que para Él es natural. Por eso te quiere usar. Pero nosotros no lo dejamos. Te quiero contar una historia que a lo mejor algunos lo sabrán, o a lo mejor algunos van a saber. Yo soy una persona que a lo mejor soy muy fría, sí, soy frío, soy demasiado frío, no soy cariñoso, no soy de decir palabras así cariñosas, soy frío, totalmente frío. Con decirle que cuando está de cumpleaños mi mamá le digo feliz cumpleaños. Y nada más, soy muy frío, no sé, algo que... Soy así, Dios me hizo así. Y bueno, yo en el transcurso del año 2020, a lo mejor mi mamá va a recién saber eso, mi papá también, por lo mismo, porque yo no digo las cosas, no soy de decir las cosas. En 2020 pasé un proceso el cual fue fuerte, me dolió, todavía me duele, pero fue parte del proceso. Fue parte de ese proceso. Pasé ese proceso el cual yo a lo mejor iba a la iglesia, pero iba por ir, no iba porque quería ir. Iba porque tocaba el piano en ese momento, pero yo llegaba a la casa y no buscaba a Dios, no oraba, no leía la Biblia, nada. Iba a la iglesia porque me gustaba tocar, soy músico, los que me conocen de chiquito yo me gustaba la música. Iba porque tenía que tocar la guitarra, o sea, el piano. Y bueno, pasé ese proceso, el cual me dolió mucho. Hasta el día de hoy me duele. Pero Dios está ahí obrando. Y en el transcurso del proceso yo no quería nada con Dios, yo estaba enojado. Por eso les digo, yo iba a la iglesia por ir. Yo estaba enojado con Dios. Era un enojo que todos hemos tenido, yo creo. Que ese enojo que tú te vas en contra, le dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste eso conmigo?
Y es un enojo, no me crean que va a ser un enojo por enojarse, no. Es porque en un tiempo Dios me había hablado y yo no entendí cuando Él me habló. Esa palabra que Él me entregó no la entendí, entendí mal. Entendí mal. Pero durante ese proceso, Dios estaba tratando conmigo. Yo no quería nada, ir a la iglesia. Iba por ir, iba porque acompañaba a mis papás. Tenía que tocar el piano. Pero por las ganas mías, así como de conocer a Dios, seguir, no quería. Durante ese proceso le he refutado. Yo le decía, no, pero Dios, ¿por qué? Si esto es acá, esto es acá. Al fin y al cabo estaba haciendo mi vida como a la pinta mía, pues yo lo estaba mandando. Y así no es la cosa, Dios te manda. Y bueno, pasando el proceso, logré entender lo que Dios quería hacer en mi vida. Fue largo, estamos hablando de 2020, inicio de 2020, como en abril. Y pude entenderlo en el 2022, a mitad de 2022 pude entender lo que Dios quería hacer conmigo. Estamos hablando de 2 años y unos meses. No es corto el proceso. Y ahí yo pude entender. Un día estaba trabajando. Yo en ese tiempo trabajaba en DirecTV, era supervisor de venta. Y andaba en Chimbarongo. Y yo estaba en la camioneta mientras los chiquillos trabajaban. Y yo estaba ahí, hablaba con Dios, le decía, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Le preguntaba y me iba respondiendo. Y me dijo, es tiempo que te levantes. Y abre el canal de YouTube. Tremendo. Y ahí abrí el canal de YouTube. Empecé a hacer videos. Armé una banda. Porque yo conozco muchos jóvenes que ellos son músicos. Armé una banda que se llamaba Emmanuel Music. Y grabamos videos. Los empezamos a subir. Fue bonito. Fue muy bonito. Ahí empezaron a abrirme puertas, donde me invitaban a eventos de jóvenes a cantar, a ministrar. Iba con los chicos, bueno, algunos me acompañaron porque algunos ya no estaban todavía, pero iba con algunos. Allá a Mostazal, fuimos a varios, me invitaban a tocar, a cantar. Y así empezó a obrar en mí, Dios empezó a obrar. Era el tiempo de levantarte. Era el tiempo de levantarte. Y en ese proceso que Dios me estaba levantando, también empezamos a vivir un proceso familiar. Bienvenidas. Empezamos a vivir un proceso familiar que, bueno, yo creo que todos conocen acá, que es el tema de la iglesia. Y empezamos ese proceso familiar que era necesario para que estuvieran hoy día acá. Ese proceso del cual estuvo hermano Guillermo, estuvo mi abuela, David, estuvo Génesis, hermana Filomena también estuvo, hermano Manuel, Camila siempre ha estado. Estuvieron ellos porque eran ellos en ese momento. La mayoría de las personas que están acá son nuevas. Este año recién las estoy conociendo. Pero son un regalo de Dios. Y bueno, pasando ese proceso, sufrimos mucho, hubieron lágrimas, tremendo, fue un proceso tremendo, pero llegamos a donde Dios nos quería mandar y decidimos abrir la iglesia. A lo mejor uno siempre dice, porque son palabras del hombre, que el respaldo del pastor, la personalidad jurídica, son cosas del hombre lamentablemente. Pero nosotros teníamos tan en claro que Dios era el centro de nuestra iglesia, y es así hasta el día de hoy, como Dios ha mantenido la iglesia y ha sido creciendo. Fuimos a ese campamento Arde que hubo este año, y mientras estábamos en el campamento, ahí estuvieron más jóvenes, todo Isabela con nosotros. Yo me acuerdo que estábamos todos saltando, estábamos todos cantando, era de noche,
cuarto, estaban todos apagados. Estaban todos saltando, los chiquillos, habían como 150 jóvenes. Estaban todos saltando. Y yo estaba solo, estaba saltando solo. Y bueno, y Dios usó a Pastor Álvaro sin conocernos. Por eso digo que el hombre que estaba acá la semana pasada es un hombre de Dios. Y lo puso en el momento preciso.